Buenos días, Dios les bendiga. Mi nombre es Gisela Vidal y les saludamos desde la iglesia de Prayer House en Toronto, Canadá. Enviamos un saludo para toda la gente que se conecta desde el Distrito Federal en México, la familia Moirón y todos aquellos que se conectan desde Lima, Perú, desde Venezuela, Colombia y desde España también que nos están escuchando. Nuestro saludo caluroso, nuestra bendición que este día sea lleno del Espíritu Santo. A nuestra iglesia en Perú queremos enviarle un fuerte abrazo a todos los hermanos, a nuestro querido pastor, mi esposo Ernesto Vidal. Señor, úsalo, derrámate una vez más para tu gloria y para tu honra. Amén. Bueno, quería aclarar dos cositas. La semana pasada, hoy día vamos a estar hablando que es bajo la influencia del ocultismo, pero es la parte 2. En la prédica pasada habíamos hablado de los sueños y habíamos visto cómo Faraón había enviado, Nabucodonosor había enviado para que traigan a los magos, a todos los brujos, los hechiceros que le adivinen el sueño. Y lo que pasa que nosotros tenemos una costumbre que se nos ha ido dando de generación en generación, que si sueñas con agua turbia es enfermedad, que si sueñas que se te cae un diente, que alguien se va a morir, que si sueñas que, bueno, de todo. A esos sueños me refiero, pero sí hay sueños de parte de Dios, que esa es otra prédica que hemos hecho de los sueños, porque José era alguien muy conocido en la Biblia, que Dios le daba sueños, le daba la revelación de los sueños. También a Daniel le hizo conocer Dios la revelación del sueño de otra persona. Entonces, esto es movido bajo el Espíritu de Dios, donde toda la gloria se la da a Dios. Pero de lo que habíamos hablado era, ya no lo voy a volver a, sino las formas de adivinación que Dios condena y lo habíamos visto detalladamente. Hoy vamos a ver otras cosas. Pero antes de empezar, quiero orar porque tenemos varias personas por las que nos han pedido oración. Tenemos a María Onetti García en Lima, Perú, a Jorge Luis de la Cruz González en Lima, Perú. Ellos están sufriendo de cáncer y oramos en el nombre de Jesús que todo ese cáncer sea destruido por el poder sanador de Dios para que Él reciba la gloria y la honra. Tenemos a Mary de la Cruz de Amado, tenemos a Amanda Hernández, que han empezado con quimioterapia. Señor, fortalece esos cuerpos, pero tú eres el sanador. Tú eres el doctor de doctores. No hay nadie como tú. Dice tu palabra que estas personas fueron creadas por ti y para ti. ¿Por qué por ti? Tú creaste todo. Y para ti la gloria. Cada uno de nosotros fue creado para tu gloria, Señor. Y en este momento nos ponemos de acuerdo, bendecimos esos cuerpos y quebrantamos todo acechanza del enemigo, todo ataque que viene sobre estas vidas, queriendo quitar los años, quitar los días que tú, Señor, ya les has planificado, que caminen en esta tierra. En el nombre de Jesús te damos a ti toda la gloria porque escucharemos buenas noticias, milagros de lo que tú vas a hacer, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí empezamos y vamos a estar leyendo bastante el libro de los Hechos. Vamos a empezar con Hechos 8 y vamos a leer del 5 al 11. Voy a leer la Reina Valera, tengo acá varias traducciones, pero quiero leerte porque queremos ver, habíamos visto todo lo que era referente a las formas de adivinación que Dios condena, habíamos visto muchas costumbres que se habían, que hemos todavía eh, heredado de nuestros pueblos, de nuestros antepasados, de nuestras familias, en lo que se cree, habíamos visto que en el Día de los Muertos muchos están haciendo rituales y habíamos visto lo que dice Eclesiastés, todo eso está en la prédica pasada y si no lo has escuchado y empiezas a escuchar sería bueno que retrocedas una prédica para que, porque esta es la continuación. Y en Hechos 8, capítulo 8, del 5 al 11, vamos a leer, tú puedes leer todo el capítulo porque está todo tan, tiene tanto por dar, la palabra nos nutre y nos alimenta. Así que Señor, bendice tu palabra que este día vamos a predicar
y queremos a ti, Señor, exaltarte. Desde el tiempo bíblico, habíamos visto que en el Antiguo Testamento también, ¿sí? Habíamos visto como los magos, los hechiceros no es nada nuevo, pero ahora que tenemos a Cristo, vamos a hablar de la iglesia, de los apóstoles, de la iglesia, los que ya tenían a Cristo. Y dice, vamos a hablar de Felipe. Felipe era alguien que le encantaba irse a otra ciudad a predicar. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que él hacía. Él predicaba y hacía señales, oraba y el Espíritu Santo se movía allí. Versículo 7. Porque de muchos, quiero que presten atención, de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Qué estaba pasando acá? ¿Qué había causado enfermedades? Porque había paralíticos, había cojos, pero antes de ser sanados, ¿qué estaba pasando? Había libertad, liberación. Continuamos. Versículo 9. Pero había ahí un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y les estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Vamos a ver qué está pasando aquí. Llega Felipe y empieza a predicar la palabra, empieza a predicar a Jesucristo. Y la gente unánime escuchaba y no solamente esto, sino que habían señales que le seguían. ¿Recuerdan este versículo? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Pondrán sus manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. ¿Se acuerdan? Esto es lo que estaba haciendo Felipe en Samaria. Pero miren, un solo hombre, fíjense que acá habla de un tal Simón que había sido un hechicero, parece que había dejado ya eso. Aparentemente él había venido también con todos los demás a creer en Cristo Jesús, pero dice la Biblia que un solo hombre tenía controlado a toda la ciudad. ¿Cómo es eso? Mire, notemos que este hechicero tenía toda la ciudad bajo. ¿Se acuerdan lo que hablamos la semana pasada? Que la hechicería es dominar, controlar. Y eso quiero que lo tengan muy en cuenta. No voy a volver a predicar esa parte. Tenía bajo su control a Samaria. Lo escuchaban con atención y le escuchaban maravillado por su magia. Y es más, decían que él estaba ejerciendo el gran poder de Dios. No era el poder de Dios, era el poder de las tinieblas. Pero la gente engañada pensaba así. Y ellos dicen que eran controlados desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Por qué? Porque estaban bajo el poder de la brujería. La brujería no es cosa liviana, te quiero decir, y ahora vamos a ver, pues que estamos viendo qué peligros hay, qué es lo que podemos estar experimentando si hemos o todavía estamos bajo una hechicería, una brujería, una práctica ocultista. Entonces, hasta que llegó Felipe, recién se rompió esa influencia. Pero antes de eso, todos estaban, dice ahí, desde el más pequeño hasta el más grande, que todos andaban atentos. Lo que este hombre decía era ley. Entonces, si te das cuenta, estaba gobernando un espíritu, una potestad ya se había enseñoreado en Samaria. Entonces, dice que esta influencia hechicera tenía cautivos y atados porque ellos decían, este es el poder de Dios. ¿Cómo es posible que no pudieran diferenciar? Porque los samaritanos también creían en Dios.
No eran que eran cananeos. No, 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 no. Ellos también creían en Dios. Ellos también, cuando llegó Jesús, ¿y dónde vamos a ir a adorar? Entonces, ¿cómo es posible que Samaria, desde el más pequeño hasta el más grande, atentos a este hombre, a este hechicero, que decían, este es el poder de Dios? Y estos andaban cautivos hasta que Felipe vino y les predicó a Cristo. Y entonces fueron libres. Pero ¿qué pasó? Aquí dice, el versículo que es el 7 dice, pero de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces. Una manifestación tremenda. Ahí no era de que fuera y salió. Era, dice, que dando grandes voces. Si nosotros escucháramos lo que dice la Biblia, te diría con todo, eran unas grandes voces. Si no nos diría, eran echando voces. Eran grandes voces, eran gritos, alaridos. Nosotros eso lo hemos visto acá en la iglesia. Así que, pero tal vez tú que me estás escuchando, era una manifestación estruendosa. Ahora, debido a la brujería que dominaba la ciudad de Samaria, hubieron estas manifestaciones. Y quiero decirte algo. Estos demonios eran expulsados porque la presencia de Dios, el Espíritu Santo, estaba con Felipe. Entonces hay un choque espiritual, hay un conflicto de poderes y el reino de Dios y el reino de las tinieblas se enfrentan. Obviamente salían expulsados los demonios. Así que donde quiera que hay brujería, donde quiera que haya tomado lugar, porque le hemos dado el lugar, van a haber este tipo de manifestaciones. Así que ojo con esto. Donde haya estas manifestaciones, ahí hay hechicería, ahí hay brujería. Ahora vamos a avanzar y vamos a seguir en 8, pero vamos a ir al 17, vamos avanzando. Quiero que me alcance el tiempo. Entonces vamos avanzando y te voy a leer esta parte en la Nueva Traducción Viviente, del 17 al 24 en el mismo capítulo 8 de Hechos. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre estos creyentes y ellos recibieron el Espíritu Santo. 18. Cuando Simón vio, ¿quién era Simón? El que era brujo, que había sido el hechicero. Cuando Simón vio que el Espíritu se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, le ofreció dinero para comprar ese poder. 20. Pero Pedro les respondió, Pedro, ustedes saben que él nunca se quedaba callado, que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Tú no tienes parte ni derecho en esto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Quiero que prestes atención a lo que Pedro le dice. ¿Qué le dice Pedro? Arrepiéntete de tu maldad y ora. Él, el ex brujo, el ex hechicero, Simón. Pero miren, tal vez él perdone tus malos pensamientos, porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. No es fácil ser libre cuando has practicado hechicería a alto nivel. 24. Oren al Señor por mí, exclamó Simón, que no me sucedan estas cosas terribles que has dicho. No sé si te estás dando cuenta. Aquí hay algo que tenemos que rescatar. Primeramente, cuando alguien practica el ocultismo, tiene poder. Porque si no, la gente de Samaria no hubiera dicho, este es el poder de Dios. ¿Tenía poder Simón? Tenía poder. Porque Satanás tiene poder, pero no es el todopoderoso. Entonces, Simón tenía poder y la gente pensaba que era el poder de Dios. Entonces, cuando tú estás
practicando el ocultismo o alguien disfruta de ese poder. Ya cuando tú tienes poder, tú disfrutas. Cuando tú estás en autoridad, tú quieres más. Algunos que vimos en la Biblia que han sido reyes, primero todo bien, y después como Saúl, no, que yo soy el rey, y acá todos me obedecen. Y entonces empieza la caída. Simón quiere comprar el don de Dios. ¿Cómo se le ocurre? Él nunca de corazón se convirtió a Cristo. Quiero que tengas atención, pero él quiere comprar ese poder porque dice, no, yo también quiero, para que cuando yo ponga mis manos, también el Espíritu Santo lo reciba. Y él había, se supone, creído y había sido bautizado. Si leen todo el capítulo 8 se van a dar cuenta. Pero su corazón no era recto delante de los ojos de Dios. Ahora, el que ha estado metido en ocultismo o está metido en ocultismo, no es que es imposible, pero es muy difícil salir. Tiene que haber un genuino arrepentimiento, pero normalmente esta gente no entiende arrepentimiento. ¿Por qué? Cuando tú te arrepientes, cuando reconoces tu pecado, y eso requiere ¿qué? Humildad. Requiere que yo me rinda. Porque si no, no, yo no he hecho nada. Eso es orgullo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hay? Cuando tú tienes poder, ya has experimentado el poder, yo hago esto y mira lo que pasa, lo enfermé, y el de acá se fue con la otra y yo le quité y se lo puse acá, tengo poder. Entonces, no entiende arrepentimiento. Cuando alguien está profundamente metido en el ocultismo, es muy difícil que entienda el significado de arrepentimiento y es por eso que él no obedeció las direcciones de Pedro. ¿Qué le dijo Pedro? Ora. ¿Sí? Primero le dijo, arrepiéntete de corazón, arrepiéntete de tu maldad y ora. Pero ¿qué hizo él? Oren por mí. ¿Cuántas veces? A mí muchas veces que no se han arrepentido de nada. Pastora, ¿puede orar por mí? Sí, yo puedo, pero no va a pasar nada. Porque yo no soy Dios. Tienes que arrepentirte ante Dios. Entonces es necesario un total arrepentimiento, un 100% de todo lo que se ha practicado, toda práctica ocultista, toda hechicería, lo que fuera. No voy a dar a veces. Ahora vamos a ir a Hechos 13 y vamos a ir viendo, estamos viendo cómo cómo los apóstoles, cómo la iglesia primitiva, se enfrentó también a este poder de las tinieblas, que era muy común. Ahora, no estamos hablando de otras ciudades, ojo que hemos estado hablando de Samaria, pero ahora vamos a ir a otra parte, ¿sí? Esto me parece que fue en Chipre. Estamos Hechos 13 del 6 al 12. Y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío. Otra vez, ¿quién? Judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, Bar Jesús, que era traducido, ¿no? Pues dice traducido, su nombre era Elimas, ¿no? Procurando apartar de la fe al procónsul. El procónsul que quería escuchar, quiero que me prediquen a Jesús, al que han venido a predicar, pero el otro, no, te aparto porque vas a conocer la verdad, te tengo que apartar. 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, aquí está la clave, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, le dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí que la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas
y andando alrededor buscaba quién le condujera de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Mire que acá dice que creyó en la doctrina del Señor porque fue justamente el brujo, el falso profeta, que se le oponía y que no dejaba que el procónsul escuchara. Él quería escuchar. ¿No les ha pasado que estás en un lugar, le estás compartiendo la palabra a alguien, le estás testificando? Ya vámonos, sí, sí. Es como que no quieren. Los practicantes del ocultismo buscan asociarse, porque este era amigo del procónsul, buscan asociarse con autoridades. Ojo, tú te vas a dar cuenta que casi todos los gobernantes tienen su brujo por ahí, su chamán, su... ¿O no? ¿Han visto? Es interesante porque siempre hay uno bien dispuesto. Entonces, este no era otro caso. Él también era, ahí su bari del procónsul. Y casi siempre se encuentra cerca de autoridades políticas para ejercer influencia a través de sus prácticas. Lo mantiene ahí, mira lo que te va a pasar, ten cuidado, es como su consejero, ¿no? Entonces, ojo con esto. El ocultismo siempre será una barrera invisible, no lo vemos, pero que no te permite disfrutar de todo lo que Dios tiene para ti. Este procónsul quería, pero había una barrera, porque la barrera era este brujo, este hechicero, este falso profeta. Pero mira, él te va a buscar alejar, y esto es bien importante porque estoy hablando del pueblo de Dios. En este momento estoy hablando del pueblo de Dios. Te busca alejar, ¿sí? Busca obstaculizar, impedir tu salvación. Va a tratar que pierdas tu salvación, porque la salvación se tiene que cuidar con temor y temor. Va a buscar que la palabra, no solamente leerla, sino que tú le dediques tiempo a la palabra. ¿Cuánto tiempo le dedicamos al estudio de la palabra? Escudriñar la escritura. Háblame, Señor. Por eso digo, presta atención. Adoración. Hay gente que no puede adorar, está adorando y hay un momento en la adoración que a ti ya no te importa nada. No llegas ahí. Y cuando estás por llegar, se te cae. Quiero darte algunas unos tips, algunas recomendaciones para que tengas en cuenta, ¿estará operando algún tipo de ocultismo en mi vida? Otra cosa, la oración. Mientras estás orando con todos, bueno, todos sí, pero cuando estás orando en casa, que te duermes. Y uno, sí, no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado. Y empieza uno, que me pasa, que si ya me lavé la cara, ya me tomé el café, pero estoy orando y media hora y sí, llego a media hora. Entonces, la predicación de la palabra, de la verdad, el enemigo te va a poner una barrera, tú no vas a poder pasar, no la ves, es una barrera invisible porque es una barrera del mundo de las tinieblas. Con los ojos naturales no la ves, pero no puedes pasar más. Hay gente que tiene años en la iglesia y tú le dices, tráeme una prédica. Ay, yo no estoy listo, no estoy lista. ¿Por qué? Hay algo que no nos ha dejado cruzar esa barrera. Y como pensamos que somos nosotros, este no es mi llamado. Nosotros tenemos que predicar. Dice que estemos listos. Tiempo y fuera de tiempo. En cualquier momento, en cualquier lugar. Entonces, leer la Biblia, el estudio de la palabra, te da sueño, te distraes. Estás cuando, ¿en qué? Ay, ¿dónde era? Te distraes. Por último, no la entiendes y cierras la Biblia. No la entendí. Entonces, y a menudo te has visitado un adivino, aunque sea hace mucho tiempo, miro que te digo que a un adivino, estoy siendo súper generosa, porque yo por lo menos, no uno, perdí la cuenta,
Pero si por ahí tú no has sido como yo, has visitado algún adivino o alguien que te dijo, te quiero leer la mano de juego nada más, a ver si me sale. Si quieres saber qué más te impide, te va a impedir el bautismo del Espíritu Santo. Así que mucha atención. Puedes haber sentido ese fuego y el Espíritu Santo, ¿sabes para qué ha venido? Para bautizarte y sumergirte en el río de su Espíritu. Y tú tendrías que orar en lenguas. ¿Por qué? Porque el orar en lenguas son lenguajes espirituales que el diablo, ninguno de sus demonios entiende. Y tú como hijo, tú como hija, tienes una línea privada con papá, que el enemigo no puede interceptarla porque no entiende que estás orando. ¿Puede interceptar nuestras oraciones? ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que hizo Daniel? Oraba. ¿Y qué le hizo el príncipe de Persa? Ah, yo ya sé lo que va. Entonces aquí no pasa la respuesta. Pero si tú oras en el espíritu, tú oras en lenguas, el enemigo no puede interceptar qué está orando. Solo Dios lo entiende. Entonces, si por alguna razón te ha pasado que ya tienes tiempo, has sentido ese fuego del Señor, el Espíritu Santo, pero no hablas en lenguas, no puedes orar en lenguas, ¿no será que la raíz está en una visita ocultista, de juego, de broma? Yo ni creo. Mira, si alguna vez has sido un adivino, hay algo que ocurre. Y estas barreras se ponen porque nosotros les damos el lugar. Venga acá, ponga su barrera. Venga, póngala nomás. Ponga la barrera que acá. Al momento que nosotros tenemos la disposición de buscar una ayuda, un consejo, a ver qué me va a pasar en un adivino, en un brujo, yo estoy poniendo mi confianza en él. Y este brujo, este adivino, bruja, adivina, lo que sea, tiene en ese momento una autoridad delegada por Satanás. Entonces, ¿a quién estoy recurriendo? Pues a Satanás, a uno de sus agentes, a uno de sus siervos. Es como cuando alguien viene a la iglesia y viene y tú eres una hija de Dios, un hijo de Dios, te piden oración, están recurriendo a Dios, pero tú estás orando, pero están recurriendo a Dios. Lo mismo ocurre. Entonces, al final vamos a hacer unos pasos porque es necesario que todo lo que se declaró en el mundo espiritual es válido. Cuando tú renuncias en tu trabajo, tienes que escribir una carta de renuncia. Si tú te desapareces, queda todo ilegal. Si ya no trabajo ahí, pero si hacen los papeles, pero ¿dónde está la carta de renuncia? ¿Cómo es esto? Es que esto no fue algo legal. Pues en el mundo espiritual es lo mismo. Entonces, vamos a hacer algo legal. Se lo vamos a hacer, aquí está, mi carta de renuncia. ¿Sí? Lo vamos a hacer al final. Pero quiero que vayamos ahora a Hechos 16 y vamos a leer del 16 al 18, porque vamos a ver cómo esto opera. Hechos 16, del 16 al 18. Aconteció que mientras íbamos a la oración, estaba yendo Pablo, estaban yendo a la oración. ¿Quién intercepta ahí? ¿A quién no le gusta que oremos? Pues exactamente, a Satanás. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Pero en el griego original dice que tenía un espíritu de pitón. ¿Sí? Ahora voy a explicar eso. Que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba ganancia a sus amos adivinando. Está siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos son los siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino a la salvación. Y esto hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, no a la muchacha, miren que le dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella.
y salió en aquella misma hora. Quiero hablarte de este espíritu de adivinación, de este espíritu pitónico. Y te quiero llevar a lo paralelo. ¿Saben quién es Pitón? Pitón es un tipo de serpiente. ¿Cómo mata la serpiente normalmente? Te muerde y con ese veneno te mata. Pero el pitón, la serpiente pitón, no hace eso. Y yo tengo acá una información que saqué, no es bíblica, sino es informativa, pero es para que nos demos cuenta. ¿Cómo matan las pitones a sus presas? No mata a su presa con una mordedura venenosa, sino por asfixia, enroscándose alrededor de la víctima y apretando fuertemente sus músculos para consternir el flujo sanguíneo antes de tragarla. O sea que se la traga. ¿Y qué dice la palabra? Que el enemigo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Totalmente te quiere devorar. ¿Qué hace este espíritu pitónico? No te muerde y te mueres ahí. Tu vida espiritual va a ser afectada. Tu vida espiritual no va a prosperar porque esto se va enroscando, te va dejando con poco aliento y te va apretando y te va apretando hasta que te asfixia y luego te traga. ¿No hay una similitud? Qué casualidad que este espíritu de adivinación en el griego original dice que es el espíritu pitónico. El espíritu pitón. Esta esclava tenía un espíritu de pitón, es decir, era una pitonisa, una adivina y que daba grandes ganancias a sus amos. Entonces, cuando el demonio la deja, ella ya no puede adivinar el futuro. ¿Sí? Ella queda libre y ya no es sierva de Satanás porque ya queda libre y ahora puede ella venir a Cristo. Pero miren, si seguimos leyendo el 19 al 23, miren lo que ocurre. Pero viendo sus amos que ella ya no era esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos ante los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, estos hombres alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues nosotros somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándose las ropas, ordenaron azotarles con varas. Normalmente les azotaban con látigos, con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. ¿Qué ocurrió aquí? Al echar fuera este demonio de Pitón, ¿qué ocurrió? El infierno se levantó contra Pablo. Y acá vemos que tanto Pablo y Silas fueron azotados. Realmente toda la ciudad dice que se rasgaban las vestiduras. ¿Se acuerdan lo que había ocurrido en Samaria? Y lo mismo estaba ocurriendo ahí. Todos estaban contaminados con el mismo espíritu, porque seguramente que esta pitonisa pues le adivinaba el futuro a cada uno de ellos y los enroscó, los tenía presos. El reino de las tinieblas arremetió contra ellos, pero obviamente Dios los sacó de ahí. O sea, miren, muchas veces decimos, ay, si estoy con Dios no me va a pasar nada. Ojo que dice que ningún arma forjada contra nosotros va a prosperar. No dice que no va a ocurrir, dice que no va a prosperar, no va a ir a mayores, pero que te viene, te viene. Si no, ahí no hay ataque. Sí hay. ¿Sí? No hay pruebas. Sí hay pruebas. No hay desiertos. Sí hay desiertos. Pero que sales de la mano con el Señor. ¿Estamos? Entonces, ¿qué realmente ocurre cuando vas a un adivino? Quiero que prestes atención. Te estás rindiendo ante Satanás. Estás tú. Porque mira, yo te puedo contar muchas historias que me han dicho
jovencitas y cuando eran niños se fueron con la tía, con la mamá, con alguien se fueron, con la hermana mayor, y que se los llevaron a la divina. De paso, léale a mi hermanita. Y no, yo no quiero nada que te lea, total. Y la bruja, no, yo sin cobrarle, a ver. ¿Y saben qué? Esta persona está igual contaminada, pero cuando tú lo haces voluntariamente, tú no vas a un adivino, muchas gracias, nos vemos. ¿Sabes lo que va a pasar? Que tú tienes que ofrendar. Hay que cobrar barato, no importa lo que cobre. Lo que tú estás dando por ese servicio es una ofrenda. Satanás es padre de mentira. No te va a decir, déjame la ofrenda. Te va a decir, es tanto. O sea, tú le vas a ofrendar. Y cuando tú ofrendas a alguien, tú lo constituyes Dios. Las personas que han estado bajo la adivinación porque no voluntariamente fueron, están contaminadas, pero es un poco más fácil orar. Pero aquellas que hemos ido, porque yo también he pagado, o sea, no te estoy acusando, he caído en eso antes de venir a Cristo, yo obviamente ni siquiera lo veía mal porque todo el mundo lo hacía. Entonces yo también, ese dinero que pagas, yo me acuerdo que había uno que era un vidente que para mi hermana había caído en depresión y yo recurrí. Miren cómo somos, en vez de recurrir a Dios, me recomendaron y yo fui y le digo, ¿cómo te pago? Yo colecciono monedas y billetes de otros países. Igual le tuve que pagar en ese tiempo yo había llegado de Canadá, le di con un billete canadiense. Entonces, ¿por qué quiero que prestes atención? Porque al recurrir a la adivinación, el espíritu de Pitón empieza a operar en tu vida. Y como hemos visto, el espíritu de Pitón no agarra y te mata rapidísimo. Se toma su tiempo, se va enroscando, se va enroscando, se va enroscando, se va enroscando, va apretando. Tus músculos primero todavía puedes, pero cuando ya no te das cuenta, te asfixia y te traga. Y es por eso que hemos visto mucha gente que viene a Cristo, pasan los años y los ves fuera del Señor. Y uno piensa, bueno, es que su corazón es duro. No recibió liberación, no la buscó. Y esta prédica es para que lo busquemos. Necesitamos abrir nuestros ojos. Te voy a leer algo rápido para poder hacer la renuncia, ¿sí? La declaración. Miren, lo voy a leer rápido, si quieres anotar, Gálatas 4, del 9 al 10. Miren, aquí Pablo se fue a los Gálatas y les predicó el mismo Jesús y todo. Resulta que, miren lo que ha pasado, que ellos se vuelven contra Dios. O sea, cada vez que tú regresas a tu proceder anterior, tú te vuelves contra Dios. Gálatas 4 del 9 al 10, aquí lo tengo. Dice, pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que han vuelto de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales quieren volver a esclavizarse? 10. Ustedes guardan los días, los meses, los tiempos y los años. ¿Cómo es que nosotros, ya conociendo la verdad, Dios nos ha dado la libertad, nos queremos volver a ser esclavos? Mira la advertencia que le da Pablo a los Gálatas. Seguimos Gálatas 3, y vamos a ver, y con esto terminamos. Solo quiero leértelo en la Nueva Traducción Viviente, que lo anoté porque aquí estaba mucho más claro. 3.1. La Nueva Traducción Viviente dice, oh Gálatas tontos, ¿quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. O sea, le dieron tal detalle para que ellos entendieran, pero ellos parece que se volvieron a los astrólogos, se volvieron a lo que antes habían hecho. Por eso les dice Pablo en esa versión, ¿quién los hechizó? Y ahora, para que te hechicen,
tú tienes que pedir que te hechice. Porque cuando ya conoces a Cristo y tú le permites a alguien, ay, que te voy a, que te veo el aura así, así que ves, tú le estás diciendo, dime más. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y nosotros no podemos regresar a eso. Ahora vamos a ver qué declaración tenemos que hacer. Son 3 pasos. Nosotros tenemos que ver que hemos sido un adivino, estamos, y me estoy incluyendo, estamos a merced de este espíritu de Pitón. Si no lo has hecho, yo ya lo he hecho, pero ¿saben qué? Cuando me trae a memoria algo, yo lo vuelvo a hacer. Número 1, es necesario hacer una declaración detallada de renuncia. Número 1, confesar como pecado cada visita que hicimos. Si son muchas como la mía, obviamente por ahí se me va a escapar una. Y yo tomo un lápiz y yo escribo. Visité ya ni sé, pero más o menos, bosquejo. Me fui a tal lugar que fue Lince, no sé cuánto, no me voy a acordar el nombre ni de la bruja, pero visité. Fui para que oraran porque yo tenía migrañas, según yo, era uno que oraba con unos aceititos, no sé qué te ponía en la cabeza, pero era un brujo. Y todo eso. Tienes que detallar, tienes que confesarlo como pecado. No puedes decir, Señor, perdona todos mis pecados y todas las brujas que yo fui o todos los adivinos que yo visité. No. Cuando tú haces una carta de renuncia, tú tienes que darle la carta a quién. ¿Con quién tú estás involucrado? Si estoy trabajando para tal persona, para esta compañía, ¿con quién yo me estoy involucrando? A esa persona le digo. No es que por ahí, si alguien sabe, pues yo estoy renunciando. No es así. Entonces, todo lo tenemos que hacer legalmente. Entonces, renuncia a toda involucración con el ocultismo. Lo tienes que hacer abiertamente. Y número 3, libérate, desátate de esto. Tú. ¿Estamos? Vamos a orar. ¿Qué les parece? Vamos a orar. Padre bendito, gracias por esta mañana. Espíritu Santo, tu presencia está en este lugar y queremos pedirte que tú tomes el control de esta oración mientras mis hermanos y los que se han conectado por las redes sociales vienen delante de ti. El corazón lo presentamos humillados. Muchas veces hemos acompañado a alguien a que le adivinen el futuro y a veces hemos sido nosotros mismos. A veces hemos buscado en el periódico el horóscopo, a veces hemos buscado. Tenemos, Señor, que confesarlo. Yo confieso en esta mañana, delante de Dios, abiertamente, confieso que he visitado a este adivino, a esta divina. Tú tienes que ponerle nombre, tú tienes que ponerle lugar, tú tienes que ponerle tiempo. A este vidente, a este hechicero, quien fuera que sea. Yo te pido, Señor, que hoy traigas a mi memoria, Espíritu Santo, todas las veces que visité adivinos en todas sus formas. Cuando jugué la ouija para querer saber el futuro y quedé atada a un espíritu de adivinación, al espíritu de Pitón que quiere asfixiar mi vida para tragarme. Yo me arrepiento, yo renuncio a todo lo que tenga que ver con adivinación en todas sus formas. Leas la lectura de las cartas del tarón, la lectura del té, la lectura del café, la lectura de las hojas de coca. Yo renuncio a la lectura de la mano, yo renuncio a la lectura del aura, yo renuncio a la numerología, yo renuncio a los animales que me han puesto para saber si tenía alguna enfermedad. No quiero tener nada que ver con la adivinación, con el ocultismo. Abiertamente y delante de mi Dios, yo confieso mi pecado y ahora
yo me desato totalmente toda atadura, todo el pitón que me tiene enroscado empieza a caer. Te desatas, empieza a desatarte. Yo me libero de toda esa atadura, yo me libero de toda esa influencia demoníaca que no me ha permitido avanzar en mi vida cristiana, que no me ha permitido estudiar a fondo la palabra del Señor, que no me ha permitido recibir el bautismo del Espíritu Santo, que no me ha permitido experimentar la adoración, como dice tu palabra, en espíritu y en verdad. Esas barreras son quitadas ahora en el nombre de Jesús. Por el poder de la sangre de Cristo que se derramó. En este momento, todo poder de las tinieblas cae delante de nuestro Dios, el Todopoderoso. Jesucristo, tú llevaste toda nuestra condenación a la cruz. A ti, Señor, rendimos nuestra vida. Te damos toda la gloria, te damos toda la honra, porque solo tú eres nuestro Dios y eres digno de ser exaltado. Recíbela, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Yo te pido que si tú no tienes a Jesús, que tú puedas venir a Él, que tú le recibas como tu único Señor, como tu Salvador. Desde tu corazón dile, te invito, Jesús, perdona mis pecados, te invito como mi Señor, guía mi vida con tu Espíritu Santo. Y congrégate en una iglesia que te enseñen la palabra. Si tú estás en la ciudad de Toronto, nosotros estamos en la esquina de Dufferin y Wilson, te invitamos a ser parte de nuestra congregación. Dios te bendiga.